Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. A través del canal T, volvemos a las clases virtuales con el curso de Comunicación 2. Hoy vamos a desarrollar nuevamente la unidad 3, que está abocada a la expresión oral, la primera parte. ¿Qué entendemos por la expresión oral? Creo que la facultad que se nos ha dado a los seres humanos es la que utilizamos para todas nuestras actividades, como es la expresión oral. Si nuestras actividades estarían fuera, exentas de la expresión oral, probablemente tendríamos las actividades de los animales, pero no es así. Nosotros utilizamos la expresión oral para comunicarnos, para transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar durante esta unidad? Vamos a hablar sobre la expresión oral que se da en la comunicación. ¿Qué permite la expresión oral? Nos permite relacionarnos entre nosotros. Gracias a la expresión oral podemos socializar. Nuestra sociedad crece gracias a la expresión oral. Bueno, lo que vamos a ir viendo durante esta unidad es ver cómo es que se produce la expresión oral, cuáles son las características de ella y cómo lo podemos utilizar en el ámbito académico. ¿Por qué es importante dominar la expresión oral? Es importante porque a través de ella también vamos a generar conocimiento, ¿sí? Y necesitamos estudiarla desde el punto de vista de las normas, cómo se construye la expresión oral, desde las normas lingüísticas. También vamos a poder resaltar algunas interferencias que se dan dentro de ellas, algunos errores que aparecen al momento de pronunciar cada uno de los términos, ¿sí? Y veremos de una manera sencilla cómo es que debemos expresarnos ante nuestros congéneres. ¿Cuál es la competencia que vamos a desarrollar? ¿Qué queremos desarrollar en ustedes? Tenemos que elaborar un discurso teniendo en cuenta la estructura y algunas características. ¿Qué capacidades vamos a desarrollar en el curso? Primero, explicar la utilidad y las características de cada técnica que vamos a ir aprendiendo. Luego, ustedes tienen que reconocer, mediante llaves, cuál es la estructura de un discurso. Luego, tienen que identificar las técnicas empleadas en los diversos discursos que vamos a ir explicando a lo largo de cada uno de los temas. Luego, van a tener que elaborar ustedes un exordio, el desarrollo y el peroratio de un discurso. ¿Y qué es eso? Son las partes de una expresión oral al cual se le va a denominar discurso. ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener frente a este tema que hemos de desarrollar? Hay que respetar los puntos de vista con respecto a nuestros compañeros. ¿Qué ideas básicas tenemos que desarrollar durante esta unidad? Primero, vamos a ver la expresión oral en el ámbito académico. ¿Cómo es que se utiliza en las actividades universitarias? ¿Cuál es la estructura del discurso? Así como habíamos mencionado en las unidades anteriores, los textos, como el texto expositivo, el texto narrativo, el texto argumentativo, tenían unas estructuras, ¿verdad? De igual modo, la expresión oral también tiene una estructura, en este caso el discurso, muy parecida a la estructura del texto expositivo. A ver si recordamos cuál es la estructura del texto expositivo. ¿Se acuerdan? Tenemos como primera parte la introducción, el cuerpo y la conclusión. En el texto narrativo había un inicio, un nudo y un desenlace. En el texto argumentativo había una introducción, una tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Es casi similar la estructura para efectos de un discurso, teniendo en cuenta que el discurso más podría parecerse a un texto argumentativo, porque su objetivo va a ser convencer y a la vez también informar, va a combinar textos. ¿Qué otra idea tenemos para esta unidad? Las técnicas para elaborar el exordio y el peroratio, que son las dos partes elementales de un discurso.
Después, una técnica de Lousberg para elaborar un discurso. Entonces, vamos a ver la expresión oral en el ámbito académico. ¿Qué es en sí la expresión oral según el discurso académico? La forma más conocida de expresión oral en el ámbito académico lo vamos a conocer como discurso académico. Hay un escritor, un autor, Montserrat Castelló, ¿sí? Él dice que una expresión de lo que conoce como lengua formal, la cual en distinta medida se aleja de las características de la conversación y adopta rasgos, convenciones propios de la escritura. Quiere decir que el discurso no tiene las características de un diálogo, imposible. Tiene más bien las características de algo que está escrito, redactado, bien estructurado, con ideas, así como hemos visto en los textos anteriores. Un ejemplo de discurso académico podría ser una clase magistral. Puede ser también la sustentación de una tesis doctoral o de una tesis. Una conferencia también se constituye un discurso académico, o las exposiciones que hacemos en las aulas. Nuestros docentes nos encargan algunos trabajos de investigación y luego nos piden hacer una investigación, y después de esa investigación, como resultado, nos piden hacer una exposición de todo lo que hemos ido investigando. Entonces, para ello necesitamos preparar toda una estructura, incluso las diapositivas, la monografía que vamos a construir. Todo eso, al momento de ser expuesto, se va a constituir también en un discurso académico. Algunos ejemplos sobre los discursos académicos. Como ya se había mencionado, aquí puntualizamos la clase magistral, que podría darlo el docente o podría darlo algún especialista referido a un tema específico. La sustentación de la tesis, como ya hemos ido mencionando, la conferencia o la exposición, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la expresión oral formal? A diferencia de un diálogo común y corriente, la expresión oral formal tiene como primera característica cuando está referido a un tema concreto y especializado. Tiene que haber un tema específico. ¿Cómo nos centramos en el tema? Habría que ver, de acuerdo a quién va a hacer la exposición o quién va a dar el discurso, ¿sí? Tendríamos que ver cuál es esa estructura la que está haciendo el que va a hacer el discurso, y a la vez nos mostrará cuáles son los subtemas, muy parecido a la estructura del texto expositivo. Obviamente, para esto debe ser planificada. El lenguaje que va a utilizar el discurso va a tener un tono formal y objetivo. Quiere decir que el nivel de lenguaje que va a utilizar tiene que ser estándar. No puede ser coloquial y menos subestándar. Cuando hablamos de un lenguaje subestándar, no quiere decir que está referida a las jergas o a algunas palabras que están mal construidas, que tienen errores o tienen algunas grafías de más. Entonces tenemos que obviar eso. El lenguaje objetivo tiene que estar ajustada con la realidad, ¿sí? Lo objetivo ajustada a la realidad. El otro punto se atiene a la corrección normativa. Tiene que ver con lo que estuvimos mencionando. Si está escrito en un lenguaje subestándar, de hecho es que va a someterse a las reglas, como por ejemplo la sintaxis. Tiene que haber un orden sintáctico ahí, no tiene que haber algunas alteraciones de palabras o incoherencias o algunos errores de dicción, como los solecismos, ¿sí? Los dequeísmos, los leísmos. Otra característica sería la que se consideran elementos, como va a ser oralizada. Entonces aquí tendríamos que ver el tono, el volumen, el ritmo y las expresiones no verbales, como el contacto visual, los ademanes, los gestos de la cara. Todas esas características involucran la expresión oral formal.
¿Cuáles son algunas formas de comunicación oral formal? A esta también se le va a denominar algunas formas discursivas grupales. Estas formas discursivas grupales se constituyen en una serie de actividades donde se utiliza el discurso oral, ¿sí?, en eventos académicos, como por ejemplo el seminario. En algunos autores se puede ver el diálogo, incluso se considera como una comunicación oral, teniendo en cuenta de que en el diálogo también se pueden abordar temas, solo que son temas cotidianos. Bueno, aquí aparece el seminario. ¿Qué es el seminario? Muchos de nosotros hemos participado de un seminario. Constantemente se organizan seminarios en las universidades. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de especializarnos. Puede nuestra facultad organizar un seminario sobre algún tema, puede ser de derecho, de ingeniería, de empresa, traen algunos ponentes. Entonces, ¿qué características tiene este seminario? Dice que es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica. Su objetivo, ¿cuál es? Realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas. En esta actividad, los especialistas, por un tiempo determinado, 2 horas, ¿sí?, van a tener que hablar, sustentar sobre un tema al que se les ha planteado, y las personas que asisten a esta actividad harán algunas interrogantes. Los seminarios se consideran aquellas reuniones que tengan una duración mínima de 2 horas, como hemos mencionado, y el número de participantes debería haber, dice, según esta teoría, mínimo 50 participantes. El número de participantes, ¿sí?, es invitado de acuerdo a la materia o al curso o a la especialidad de interés de las personas. Van a ver en el ámbito académico un sinnúmero de seminarios, pero a todos no va a acudir usted. Usted va a acudir a los que le interesan. ¿Por qué va a acudir a los que le interesan? Porque los seminarios están diversificados según las especialidades. Habrán seminarios en Derecho, y si yo estudio Ingeniería, bueno, los de Derecho no me interesan, ¿verdad? Otra forma discursiva grupal sería el simposio. ¿Qué entendemos por el simposio? El simposio es una reunión donde vienen varios expertos, ¿sí?, para desarrollar un tema específico, ¿sí?, pero con algunos detalles. Van a enfocar desde varios puntos de vista este mismo tema específico, y cada especialista irá mostrando su posición sobre ese tema, y lo va a hacer de manera breve, sintética y de manera continuada. ¿Qué hacen en un simposio? Los especialistas pueden exponer su tema, su posición sobre el tema, durante 15 o 20 minutos, y dentro de ella participará o quien hará que la distribución de la temática sea pareja, quien va a controlar el tiempo, las intervenciones del público, será un moderador, ¿sí? En resumen, el simposio es una actividad en la cual un grupo selecto de personas expertas en determinadas ramas del saber exponen diversos aspectos o problemáticas sobre un tema central ante un auditorio durante un tiempo determinado. Cabe señalar también que los simposios pueden durar hasta una semana. Podemos hacer un simposio de 3, 4 días. Para cada día vendrán un grupo de especialistas, y así se enriquece cada uno de los interesados sobre los temas. Otra forma de usar la expresión oral es a través de la mesa redonda.
Probablemente alguien se preguntará, ¿y de dónde viene la mesa redonda? Quizás se remonta a la época del rey Arturo, quien se reunía justo en una mesa redonda con algunos de sus caballeros. ¿Por qué se caracteriza esta forma discursiva grupal? Se caracteriza como una discusión más bien informal, dice. Ojo que hay informal, entre 3 y 6 personas versadas sobre un tema determinado. Obviamente tiene que haber público, va a haber una audiencia. Al igual que en el simposio, también habrá un moderador para que se pueda discutir de una manera formal, ¿sí?, los temas, para poder distribuir incluso el tiempo, ¿sí?, y las intervenciones de cada uno de los participantes o de los oyentes. Utilizamos la mesa redonda para identificar y clarificar los problemas o temas de controversia. Si hay algunos temas polémicos, podemos utilizar la mesa redonda. Como tiene carácter informal, se puede abordar con mayor amplitud, sin problemas. Incluso el tiempo mismo no es limitado, puede ampliarse más. Para presentar a una audiencia el análisis de un objeto, un evento o una situación desde diferentes ángulos. Identificar ventajas, desventajas de un proceso. También podemos utilizarla para estimular el interés de un tema e identificar la dirección de la opinión sobre algo. Estas formas discursivas grupales que las hemos mencionado tienen otras variaciones, pero ahora solo estamos resaltando 2 importantes, como es el 3, el seminario, el simposio y la mesa redonda. Obviamente también habrá el Phillips 66, que es una forma también de una forma discursiva grupal, solo que se trabaja con grupos pequeños, ¿sí? La conferencia también, que es una forma discursiva grupal donde se expresa oralmente, pero en un tiempo limitado, no pasa de 1 hora. En cambio el seminario pasa las 2 horas. También involucra la expresión oral y con todas las características que vamos a estudiar. Entonces, hasta aquí quedaríamos con la primera parte de lo que es la expresión oral y sus características. Gracias.